Jóvenes, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a esperar unos minutos para que se incorporen un mayor porcentaje de sus compañeros, ¿ok? Vamos a empezar a las 7:05. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Estaba esperando a que se incorporen un mayor porcentaje de sus compañeros porque a las 7 de la mañana habían creo que 6 nada más. Así que yo creo que hay un porcentaje adecuado. Vamos a empezar entonces. Buenos días, Jordi, Rafael, Geraldine, Farí, Victoria, Marco Antonio, Víctor, Leonardo, Rafael, Isabel, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, chicos, voy a empezar la sesión del día de hoy recordándoles eh, qué es lo que tienen que entregar, pues, de acuerdo a la programación, la próxima semana, ¿no? Que sería la semana 10. Para esta entrega, para esta segunda entrega, no va a haber exposición, porque en esa segunda sesión tenemos metrado de columnas, así que no va a haber, no solamente van a entregar. Ya luego sí van a tener exposición en la tercera entrega, ¿ok? Ahí sí van a tener que exponer. Entonces, ¿qué es lo que tienen que entregar? Ustedes le pueden hacer Zoom también. A ver, la segunda entrega, entonces, tienen que hacer la introducción. Hay algunos grupos que han hecho también, han avanzado con esta parte, así que les resumo que tienen que, en la parte del índice, la introducción, por ejemplo, el índice tiene que ser lo más detallado posible, tiene que estar numerado, eh, tiene que tener subíndices también y tener pues todo lo que se indique en la estructura. No puede ser nada más muy general, ¿no? Hay algunos grupos que ponen nada más, pues, no sé, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, o pone de manera general procedimientos, metrados, normas. No, tiene que ser bien detalladito. Luego, la introducción. Hay algunos grupos también que han entregado, entonces, pero igual va para todos la indicación que tienen que hacer una introducción. Recuerden que es una introducción de su trabajo final. Entonces, no es una introducción del expediente técnico, ¿no? Porque ustedes no van a hacer el expediente técnico, ¿no? Ustedes van a hacer un trabajo final. Entonces, esa introducción es del trabajo final y tienen que hacer énfasis a eso, ¿ok? A eso. Entonces, el otro punto es describir las condiciones geográficas, información económica y de gestión del proyecto. Tiene que ser acá información concisa, jóvenes, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienen un límite de hojas, acuérdense, ¿no? Que va entre 25 y 35. Entonces no pueden excederse, pues, y copiar y pegar lo que está en el expediente, ¿no? Entonces tienen que resumir la información. Luego describir de forma adecuada las características arquitectónicas y estructurales del proyecto, igualmente de manera sucinta. Luego tienen que describir los parámetros geotécnicos y sísmicos del proyecto, igual de forma concisa, como ven, tiene un punto nada más eh, de puntaje, ¿no? Identifica y escribe de forma sobresaliente los sistemas estructurales del proyecto, tienes que escribir el sistema estructural. Luego, descripción de los procesos constructivos, ¿ok? ¿Hasta dónde van a describir los procesos? Hasta cimentación superficial, no se olviden. Recuerden que no tienen que poner, esto también es un error usual en los alumnos, porque posiblemente, pues, algunos
se guían de ciclos pasados y el error lo siguen trayendo a los ciclos actuales. Eh, Luego también pasa, a ver, ¿cuál es el error común? Que hacen un ítem aparte, hacen un ítem aparte de normativas. Y no se debe hacer así, ¿no? Las normativas tienen que ir complementando el procedimiento constructivo, no se olviden. No es que hacen un ítem normativas, sino estarían separados, ¿no? No estarían vinculados. Lo ideal es que el procedimiento lo complementen con normativas. ¿Y qué más tienen que hacer? Los metrados. Igualmente hasta cimentaciones superficiales. ¿Qué van a poner en el archivo Word, chicos? Porque ustedes tienen que entregar, ¿qué cosa? Tienen que entregar un archivo en Word o PDF en realidad, cualquiera de los dos, y tienen que incluir en esa parte de metrados un cuadro resumen de sus metrados obtenidos. ¿Ok? Entonces, como van a ser hasta cimentaciones, un cuadro resumen hasta cimentaciones superficiales, de acuerdo, ¿no? A tipos de cimentaciones, pondrán pues concreto, acero, encofrado. Resumen nada más. ¿Dónde van a poner todo el sustento de todos tus metrados? En un Excel. Entonces van a tener que adjuntar también un Excel. Tengan en cuenta, chicos, que no pueden usar y colocar el mismo, pues, Excel. Hay muchos grupos que copian prácticamente ¿no? el metrado del expediente y lo copian también. Recuerden, jóvenes, que siempre les he dicho, ¿no? No me están engañando a la profesora, no están engañando a ustedes mismos si hacen eso, ¿no? Si copian el metrado. Eh, Así que tengan en cuenta eso, por favor, ¿no? Hacerlo ustedes mismos, dividirse el trabajo, practicar los metrados. Es una forma de practicar en realidad, ¿no? Porque van a tener que hacer una lectura del proyecto, van a tener que interpretar los planos y de acuerdo a eso hacer sus metrados. Entonces van a realizar una práctica muy, muy interesante e importante al hacer eso, que copiar los metrados, ¿no? Y eso sería, chicos, el entregable, el segundo entregable, ¿no? Que tienen que realizarlo la siguiente semana. Yo les voy a estar haciendo las indicaciones, les voy a enviar un correo para decirles las indicaciones puntuales, pero ya saben qué es. Ahora sí, ahora sí vamos a proceder a la toma de asistencia. Ah, ok. Edwin, a ver, respondiendo a la pregunta de Edwin primero. Hacemos una comparativa. Ah, así es. Ese metrado que tienes que colocar ahí, ese cuadro resumen, perdón, de metrados, es un cuadro resumen comparativo. Entonces pondrán una columna que sea metrados del expediente y otra columna metrados reales. ¿Qué más tienen que escribir en el Word? Tienen que escribir el sustento, ¿no? Por ejemplo, no sé, encontramos una variación de 5% con respecto a los metrados del expediente en la partida de concreto para zapatas. Esto debido, porque ustedes tienen que saber por qué fue, ¿no? Esto debido a que estaban considerando otra altura para las zapatas, por ejemplo. Ese sustento también lo tienen que poner en el Word. Por favor, no tienen que colocar capturas de pantalla en el Word, eso pasa mucho. Ahora sí, Yadi Fari, ¿cuál es su consulta, señorita? Mis buenos días. Una consulta. Usted había mencionado sobre el límite de hojas. ¿Ese límite de hojas se considera también la parte de metrados o el metrados va aparte del límite de hojas? Porque suele que el metrado a veces ocupa, no sé, 6 hojas por ahí. Entonces me convendría achicarlo, por eso lo menciono. Ok, recuerden que el metrado va a estar en su Excel, que ustedes van a tener que entregar también, ¿no? El Excel. Y lo único que ponen de los metrados en el informe va a ser nada más el cuadrito comparativo resumen y el sustento descriptivo, nada más. Ay, a mí, ¿y el cuadro comparativo no lo pongo en el Excel o también tiene que ir en el Excel y en el informe? Seguramente algunos, pues, ¿no? O sea, primero hacen el cuadro en el Excel, en alguna pestaña, y luego lo copian al Word, ¿no? Generalmente lo hacen eso. Ok, eso era todo. Gracias, Miss. Ok.
Otra cosa, chicos, en su sustento de metrados, ¿qué grupo va a tener, o qué alumnos van a tener mayor nota en los metrados? Uno, que estén bien ordenados. Segundo, que no sea una copia de su expediente técnico. Y tercero, de que en los metrados incluyan capturas de pantalla de los elementos que están metrando también. Eso también. Otra cosa más que podrían adjuntar también, ¿verdad? Me estaba olvidando, es el archivo en AutoCAD de los metrados. Igualmente, ¿no? Para hacer los metrados tienen pues que utilizar sus archivos en AutoCAD también. Pero si no los pueden incluir, porque algunos grupos, bueno, de repente no los incluyen, capturas de pantalla de los elementos que están metrando. ¿Ok? Va a tener, obviamente, mayor nota. Sí, José. Profesor, buenos días. En este caso, Buenos días. lo que tendríamos que presentar, por así decirlo, completamente, sería el WG de lo que vamos a metrar, aparte el Excel bien ordenado, o sea, totalmente, y un cuadro resumen directo en el Word, y sí o sí un cuadro comparativo entre lo que estamos metrando nosotros, comparando con el expediente que ya tenemos. Sí, ese es el único cuadro en realidad que tienen que ponernos, ese cuadro comparativo resumen de esas partidas, ¿no? Que les toca metrar estas cimentaciones superficiales, y en ese cuadro comparativo tienen que estar de todas maneras los metrados del expediente también y los metrados reales de ustedes. Ya, respecto justamente a eso lo que dijo de colocar imágenes de lo que estamos metrando, ¿eso dónde iría, profesora? ¿En el Word? En el Excel, no, en el Excel. Ya, perfecto. Ahora sí todo me cuadra. Muchas gracias, profesor. Muy bien. Otra cosa más, chicos, también, que suele ser un problema recurrente, un error recurrente también, es que los alumnos, yo me imagino que seguramente se prestan trabajos de ciclos pasados, y ciclos pasados se pedía otras cosas. Entonces, esas otras cosas que se pedían también lo incluyen en su trabajo. Entonces, eso por favor eviten, porque igual les está aumentando hojas y es información que no se les está pidiendo este ciclo. ¿Ok? Así que verifiquen bien qué se les pide. O sea, tienen que verificar las indicaciones del trabajo final, ¿no? Y aparte verificar la rúbrica, ¿no? Ahí está. Ese complemento de los dos van a ser sus entregas. ¿Sí, José? José. Ah, ya. Isabel. Buenos días, profesora. Nosotros tenemos una duda porque en la rúbrica menciona que también tiene que haber metrados de obras provisionales, trabajos provisionales, la parte sanitaria o algo así que habíamos leído. ¿Eso también va a entrar dentro de metrados o nos enfocamos netamente en movimiento de tierra? Porque esa era nuestra duda. Y por otro lado, nosotros tenemos en lo que era de nuestro trabajo, se divide en módulo A, B, C hasta F, creo. Tenemos que meter de todos los módulos o netamente nos enfocamos en uno, dos nomás. Lo que pasa que va a ser de acuerdo al metraje, pero en realidad tienen que hacerlo todo, ¿no? Tienen que hacerlo, salvo pues que sea de, no sé, pues demasiado extenso, pero es que eso varía, porque recuerden que son de repente de un piso, dos pisos. ¿De cuántos pisos es su edificación? Si no me equivoco, es de 6, 7 pisos, si no me equivoco. ¿Y cuántos, y qué área tenía? Ya lo hemos revisado, pero no, o no les he dicho si metran todo o no. No, no nos comentó sobre si meter todo, pero se dividía hasta módulo G, módulo H. Y nosotros dijimos, ¿vamos a meter todos los módulos o nos enfocaríamos solamente en algunos módulos? Y Me también parece que ustedes en un terreno medio, con niveles, si no me equivoco, eran ustedes ese proyecto. ¿Cuál era ese proyecto? sobre la construcción de la marina, si no me equivoco. Pero qué cosa pues era.
A ver, mientras tanto, voy a ir respondiendo tu primera pregunta, ¿ok? Acá tengo Sí. la rúbrica. Ahí está, Ya, profesora. Mi compañero Carlos comenta sobre ese es el nombre de nuestro trabajo. ok. Voy a responder primero tu primera pregunta, ¿ok? En cuanto a los metrados. ¿Hasta Sí, sí, dónde? por favor. A ver, ahí se incluye obras provisionales, trabajos preliminares, pero en realidad, chicos, eso es sencillísimo de metrar, es básicamente el área que ocupa su proyecto, nada más, ¿no? Obras provisionales, el área que ocupa su proyecto. Trabajos preliminares también es en todo el área de su proyecto, o sea, tendrían que poner el área de su proyecto nada más. Pues es sencillo de hacer simplemente revisando la norma de metrados. Si se revisa, ahí va a estar. Luego, seguridad y salud, igual, van a poner el área nada más de todo su proyecto. Eh, ¿Cuál sería la variación acá? En obras provisionales, ¿no? En obras provisionales, que vienen a ser todos los componentes del layout, ¿se acuerdan que vimos el layout? Va a tener, pues, oficina, ¿no? Caseta de vigilancia, es nada más poner las áreas en área que ocupan esas obras provisionales, por ejemplo, ¿no? Tendrían en cuenta, van a poner un almacén, no sé, de 3 por 4, una oficina de 2 por 3, esas áreas sumando, ¿no? 6 más 4, etcétera, no sé, 20 metros cuadrados, pondrían, ese sería el metrado, ¿no? Que es sumamente sencillo en realidad, pero no es obligatorio. Entonces, los que se dan el trabajito de, ¿no? Que es nada más hacer lo que les he comentado, mirando la norma de metrados y sea, obviamente van a tener un plus en las notas, ¿no? Pero, como les dije, no es obligatorio. Pero es sencillísimo. A ver, luego lo segundo, construcción de la marina turística para el acceso al circuito turístico norte de Iquitos en la localidad de Bellavista, distrito de Puncha. Yo me imagino que es ese proyecto que me mostraron que tenía una geografía un poco, ¿no? Diferente, ¿no? Me parece que eran un cerro o algo así, Isabel, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, nuestra geografía sí era algo distinta y era también el grupo que su ese DWG tenía, no se abría tan bien, creo. Ah, ya, ya, un archivo, creo que no se leía, ya sí me acordé. Sí, 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 se los aprobé, pero cada nivel, no sé si tenía 6 niveles, me parece que tenía menos. No sé si lo pueden Buenos corroborar, o de días, repente yo me Miss. estoy equivocando. Sí, es que era, el mínimo nivel era 3 y de ahí iba creciendo hasta el quinto o sexto piso. Ujú. Ya. ¿Y cuántos bloques eran? ¿Dónde es? G o es A, B, C, D, hasta el eje o H. Entonces estoy abriendo también el documento. Hasta el módulo Hasta el H, H. Miss. A, B, C, D, E, F, G, H. 8 módulos y ¿cuántos bloques tenían? No sé, pero es que es el área también, ¿no? El área de los bloques. Creo que hay bloques más pequeños, bloques más grandes. Sí, A Miss. ver, O sea, miren, también va en a promedio, tener. vamos a pensar, bueno, voy a tomar en cuenta como los bloques de 6 pisos, ¿no? Son los mayores. Sí, ¿Qué Miss. área tienen los bloques de 6 pisos, chicos? ¿Qué área tienen? ¿Qué área qué área tienen los bloques? ¿Qué área por nivel tienen los bloques de 6 pisos? Que recuerdo que eran, ¿no? Eran larguitos, rectangulares. Rectangulares, pero no nos acordamos mucho con respecto, bueno, de mi parte no me acuerdo muy bien, profesora. Ok, entonces tengan en cuenta esto para la elección de los módulos, ¿ok? Tomen los que tienen mayores alturas y por lo menos tienen que tener un área mínima de pues, 250 metros, por lo menos, 250 metros y 6 niveles. Si es así, tienen que tomar por lo menos 2 módulos. Pero si sus áreas son menores, ¿no? Suponiendo que sean, no sé, de 200, 180, por lo menos tienen que tomar 3. Así para que se Era, refieran, ¿ok? era un promedio más o menos de cada uno de 280 por ahí. Hay otros que tenía 300 cada módulo. Ya. ¿Todos eran de 6 pisos o no? No, no, no. Eh,
Los primeros tres, creo, tenían 3 pisos y los demás ya iban creciendo hasta el sexto piso. Ya. A ver, si es así, como les dije, ¿no? Tomen los que tienen los mayores pisos y por lo menos tomen, a ver, de los de 6 pisos, tomen 2 módulos por lo menos. ¿Ok? Está bien. Está bien, Ujú. profesora. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Ok. Sí, José. Profesora, referido a eso, recapitulando más o menos, o sea, los trabajos preliminares es el área, y trabajos provisionales y de seguridad es el área, en ese caso deberíamos colgarlo, y por ejemplo, si hay dentro de esa misma área una obra provisional que se genera, esa área generada dentro de la obra es lo que se coloca como adicional. No, no, como te dije, este, en cuanto a las obras preliminares es a todo el terreno, toda la ¿Mm? extensión del terreno, a todo. Y las provisionales sí van a ser la sumatoria de las áreas de las edificaciones provisionales que van a hacer. Ujú. La de seguridad, en este caso sí es todo, todo el terreno, nada más. Sí, de seguridad es todo. Profesora, justamente eso también, en mi caso, o por el expediente que estoy teniendo, sería de 7 bloques, y en ese caso cuenta aproximadamente, juntando todos los bloques, como 10 pisos, pero el área se podría decir que tenemos de 300 metros cuadrados, pero sumando todo como que, o sea, no es de Lo que forma tienen, continua. lo que tienen que poner es el área terreno. En el Ujú. área trabajos preliminares es el área del terreno, todo el terreno. Ya, perfecto, muchísimas gracias, profesor. Ok. ¿Dónde encuentran el detalle de eso? En la norma de metrados. Ahí también por si acaso, ¿no? Para los que quieran de todas maneras incluirlo. Es sencillo, ¿no? No se enseña porque es sencillo, en realidad simplemente con una lectura es fácil de entender. Igual se los comento, pero igual como les dije, no es obligatorio, ¿no? Pero los que quieren un plus, lo hacen. Bueno, chicos, ahora sí, wow, hemos tomado la asistencia. Vamos a tomar la asistencia. Listo. Muy bien, chicos. Entonces ahora vamos a empezar con Mis, el buenos tema días. de... Sí, señorita. No sé si me ha puesto presente. Blas. Vamos a ver. Hay un ratito que está cargando el Sócrates. Está un poquito lento el día de hoy. A ver, Blas sí está presente, señorita. ¿Alguien más? Pachari. Pachari sí está presente también. José Miguel Esquerre también está presente. ¿Alguien más? Creo que me ha escrito por privado. A ver, voy a ver. También está presente. Jovencitos, de repente sus micros no están adecuadamente, ¿ah? Porque sí los he considerado. O porque han pensado que están, o quieren asegurarse de repente. Ok, pero sí están presentes todos los que me han escrito. Caguana, uy, Caguana ya se reía. A ver, Caguana, ah, ya, sí, tú sí estabas como en asistencia, Caguana. ¿Alguien más? Ya nadie más, ¿no? Ya listo. Muy bien, chicos.
Entonces, ahora sí vamos a empezar con el tema. Este nuevo tema que vamos a ver esta semana. Esta semana vamos a ver, van a ser netamente teóricas estas 2 semanas, ¿ok? La próxima semana sí vamos a empezar con el tema de columnas y metrados. El día de hoy vamos a ver métodos de sostenimiento de taludes y juntas, ¿ok? Y el día de mañana vamos a ver encofrados. Como ustedes ven el número de diapositivas que es, chicos, son 77 diapositivas. Así que voy a tratar, espero tratar de acercarme por lo menos a los 60, 70. Muy bien. El logro de esta sesión es que conozcan los principales sistemas de contención de tierras y los tipos de juntas en proyectos de edificación, que vamos a ver el día de hoy: calzaduras, muros pantallas y juntas. Antes, revisar lo que dice la norma, pues, E050 de suelos y cimentaciones. Indica ahí el alcance de los tipos de sostenimiento de excavaciones. Y nos dicen, existen diversos tipos: provisional y definitivo. ¿Esto por qué es importante? Para el tema del diseño, ¿no? El diseñador tiene que tener en cuenta esto, si el método va a ser provisional o definitivo. Definitivo, pues obviamente son completamente diferentes. Para los taludes de corte, entre los cuales podemos mencionar entibaciones, muros anclados, tablestacas, pilotes secantes, pilotes anclados, muros diafragma, muros pantalla, calzaduras, pernos de anclaje, cortinas de micropilote, jet routing, entre otros. Nosotros vamos a ver los que son utilizados en edificaciones. Y vamos a empezar con calzaduras. ¿Ok? Calzaduras. Antes de entrar en sí, chicos, al tema propiamente dicho del día de hoy, voy a indicarles lo siguiente. Ya hace varias décadas, el método de sostenimiento utilizado en el Perú, voy a decir el más utilizado, por no decir el único utilizado hace varias décadas, ha sido justamente este método de sostenimiento que se llama calzaduras. Pero como vamos a ver más adelante, el procedimiento constructivo, pues, no es simple, vamos a decir así. Es un poco complejo. No difícil, es complejo, pero básicamente porque tiene varios pasos que hay que realizar para que la calzadura salga, pues, y el sistema sea adecuado, ¿no? Sea eficiente. ¿Qué empezó a pasar en las últimas décadas? Que no lo seguían al pie de la letra el procedimiento. Entonces empezaron a haber varios accidentes continuos, ¿no? No es que era uno o dos, eran varios, ¿no? En todo el país. A partir de eso, la norma sacrificó muchísimo este sistema. Es bueno, ¿ok? Es bueno, pero lamentablemente tiene muchos pasos. Y también el hecho de que tenga tantos pasos lo hace, entre comillas, un poco ineficiente por ese lado, porque no es práctico, ¿no? Y en construcción, y en realidad en cualquier tipo de procesos, si no es práctico, pues va a tender a ser menos utilizado. Y en consecuencia, pues, lo que pasó, ¿no? Aquí en el Perú. Se ha sacrificado para pequeñas profundidades, básicamente, se puede utilizar ya, ¿no? Y eso que antiguamente se utilizaba para profundidades mayores, pero debido a esos problemas que se identificaron, ya no, ¿no? Máximo se puede utilizar para alturas de 5 metros, y dependiendo del tipo de suelo todavía. ¿Cuál es el método de sostenimiento que prevalece en la actualidad? Es el método de sostenimiento de muros anclados. ¿Okay? Ese viene a ser el método, la tendencia actualmente de edificaciones, ¿okay? Dentro de construcción de edificaciones. ¿Y por qué no hay otros métodos? En otros países también existen otros métodos de sostenimiento que los vamos a mencionar aquí, ¿no? Pero justamente eso ya les corresponde, miren, a ustedes investigar, ¿no? Como alumnos, porque siempre lo voy a decir, ¿no? Las universidades son las cunas de las investigaciones, tienen que ser eso, ¿no? ¿Dónde se deben originar las investigaciones? En las universidades. Investigar por qué no se utiliza en el Perú otros métodos de sostenimiento que básicamente los que les he mencionado, ¿no? Habiendo otros, en realidad, ¿por qué no se aplican todavía en el Perú? Tema de tesis, ¿no? Tema de tesis.
A ver, un momentito que hay una alumnita que me había escrito. Voy a verificar. No sé si... Bueno, que termine de abrir el Sócrates y verifico el que me han comentado. No, aleatorio. Ahora sí vamos a empezar viendo lo que está en sus diapositivas. Dice, el término calzadura se emplea en nuestro país. Bueno, esta primera diapositiva y la siguiente también un poquito está enmarcado en que ustedes puedan conocer dentro del Perú, de nuestro país, qué significa calzadura, ¿no? No solamente es lo que vamos a ver el día de hoy, que es nuestro tema en realidad de investigación, ¿no? Sino también se usa en este término para indicar otras situaciones, que lo vamos a ver a continuación también. Entonces dice, el término calzadura se emplea en nuestro país para muros de contención, que es nuestro tema, ¿cierto? Muros de contención de gravedad, hechos con carácter provisional. ¿Por qué provisional? Porque así está en la norma. Cuando se hace una excavación en un terreno colindante con algún vecino o la calle. Luego también dice, ¿no? Que no es el tema, pero también en el Perú se utiliza este término cuando queremos referirnos a calzar una cimentación existente, ¿ok? Pero que ha sufrido algún tipo de asentamiento, ¿no? A modo de reforzamiento, vamos a decir así. Con el objeto de transmitir las cargas a un estrato más profundo, ¿no? Generalmente pasa en construcciones que no se ha tomado en cuenta, pues que no se ha realizado adecuadamente, no ha habido un estudio de mecánica de suelos, entonces se verifica que hay asentamientos, entonces se calza para poder llegar al estrato pues más resistente. Pero aquí hay una pregunta, ¿no? Dice, ¿recuerda que es un muro de gravedad? Los muros de gravedad, ¿no? Se caracterizan porque utilizan su propio peso para evitar el deslizamiento o vuelo. Son muros que carecen de armadura. Ese es un muro de contención de gravedad. Luego, este es en el tema de calzar, ¿no? Que les había dicho, ¿no? Que es como el reforzamiento que no es el tema de análisis del día de hoy, pero igual se les pone aquí para que ustedes sepan, ¿no? Dice, imaginemos que tenemos una cimentación de una columna o muro y necesitamos profundizar su nivel. ¿Cómo lo haríamos, no? Tendríamos que excavar por los costados de la cimentación, ir colocando concreto pobre, capa a capa, y a manera de crear una subzapata o falsa zapata en el nivel inferior más profundo, ya cuando se encuentre pues suelo firme. En este caso no hay empuje lateral, solamente vertical. Entonces a esto también se le llama calzar, pero no es el tema que vamos a estudiar el día de hoy. En este caso, sí, ¿no? Dice, imaginemos que queremos hacer un sótano en un terreno para construir un nuevo inmueble. Entonces se pueden presentar, chicos, en varias situaciones, ¿no? Nosotros entonces, miren, nosotros vamos a construir aquí. Ahí vamos a construir, ¿ok? En ese lote. Y aquí tenemos vecino y tenemos vecino, ¿no? A los dos lados. El vecino 1, pues, no tiene sótano, ¿no? Todo esto es tierrita. Tierra, 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 tierra. Pero el vecino 2 sí tiene sótano. Bueno, es un edificio que tiene 1, 2, 3, 4 sótanos. Y seguramente tendrá, pues, no sé, unos 10 pisos de altura. Ahí está. Se pueden dar esas situaciones, entonces, que tenga un vecino que no tenga sótano y que tenga un vecino que sí tiene sótano. ¿Por qué es importante hacer el sostenimiento de taludes, es decir, de la tierra, ¿no? Sostenimiento de esa tierra.
Porque si yo, ¿no?, empiezo a trabajar en mi terreno, ¿no?, y tengo que excavar, porque tengo sótanos, ¿no?, empiezo a excavar aquí, haciendo las actividades y, y las partidas de movimiento de tierras, ¿no?, puedo desestabilizar el terreno vecino. Ya el del vecino 2 no, porque ya tiene su sótano, no lo voy a desestabilizar. Pero sí puedo desestabilizar al vecino número 1. Entonces yo empiezo a hacer mis trabajos y este terreno puede asentarse, puede ceder, se puede volver inestable. Entonces sus cimentaciones de mi vecino pues pueden asentarse y tener problemas estructurales. Entonces en ese caso se tienen que hacer, se tienen que realizar justamente estos sostenimientos de tierra para que mi vecino no tenga problemas, ¿no? No tenga su estructura, sus cimentaciones, no tenga ningún problema. Para eso, chicos, antes de iniciar los trabajos de movimiento de tierras, creo que esto se los dije, pero se los vuelvo a repetir, se tiene que hacer un recorrido a todos los vecinos, ¿no? Si yo voy a construir, tengo que recorrer todos mis vecinos colindantes. ¿Y quiénes van? Ver representante legal de la empresa, civil y penal, ¿no?, que es el residente, acompañado de un abogado, y siempre de un asistente para que tome las fotos. Entonces se presentan, se tienen que presentar y tienen que hacer un registro fotográfico de toda la edificación, ¿ok? ¿Por qué? Para que justamente, pues hay vecinos también que son vivos, pues, ¿no? Que dicen, no, yo no tenía ninguna fisura antes de que ustedes empezaran a hacer sus trabajos. Entonces, esta tremenda fisura, pues, se ha producido justamente cuando ustedes realizaban los trabajos. Algunos, pues, podría ser verdad, ¿no? Pero otros podría ser mentira también, ¿no? Algunos se quieren aprovechar y ya tienen en realidad sus problemas y quieren, pues, eh, decirles a las empresas que es de ellos tener alguna retribución económica, ¿no? Eso también ha pasado mucho. Y es por eso que se hace, ¿no?, este registro, para que no haya ningún tipo de inconveniente. Y eso es lo que dice, a ver, vamos a leer lo que dice esta diapositiva. Dice, imaginemos que tenemos que hacer un sótano en un terreno para construir un nuevo inmueble y al costado se tiene un vecino sin sótano. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Calzar el cimiento del vecino y ir construyendo segmentos de concreto pobre, constituyendo un muro de contención. Así como ven en la izquierda, ¿no? Se va a ir construyendo, se va a ir calzando, realizando calzaduras debajo de la cimentación de mi vecino. Esto se tiene que hacer por etapas. No puedo hacer, profesora, ¿y por qué no hago todo esto de frente? No, no podrías porque el suelo se estabiliza, hacer una profundidad tan grande de una sola. Tenemos que ir haciendo estas excavaciones poco a poco, ¿no? Nivel por nivel. Como les había dicho, la norma ha sacrificado mucho, ¿no? Porque antes las alturas eran mayores que se podían hacer en las calzaduras. Podrías hacer alturas de 2 metros, pero ahora no, ahora máximo las alturas de 1 metro. Imagínense, 1 metrito nada más, tengo que ir avanzando así, de 1 metro en 1 metro. Luego dice, en este último caso, que es el que nos interesa, pues cada vez es más frecuente que los edificios tengan sótanos, ¿no? Y que estos se construyan al costado de un vecino que no tiene sótano. Entonces, el problema sería cuando mi vecino no tiene sótano. En ese caso sí tendría que proteger justamente sus cimentaciones. La ciudad de Lima en general tiene una gran cantidad de sus distritos, un suelo constituido por gravas con matriz de arenas, que tienen muy buena capacidad portante y donde no hay generalmente problemas, chicos, para hacer pues calzaduras. Bueno, acá tenemos algunas imágenes, ¿no? Miren, tenemos una calzadura en elevación y aquí tenemos una calzadura en corte. Aquí podemos visualizar a la cimentación del vecino, ¿no? Y aquí tenemos los dos anillos, ¿no? Los dos anillos de calzaduras en este caso. Y aquí en la elevación también estamos viendo el primer anillo y el segundo anillo. Y aquí estamos viendo la cimentación del vecino. La cimentación. Luego dice, en terrenos de baja capacidad portante, generalmente en los suelos, pues no va a ser fácil hacer excavaciones. Entonces tenemos que construir calzaduras tradicionales, como sí las hacemos en los suelos de grava de Lima, ¿no? Que no hay ningún inconveniente. La razón fundamental es que la calzadura trabaja como un muro de contención, generalmente voladizo,
los empujes laterales son mayores en terreno suelto. En general, entonces, en la mayoría de los distritos de Lima no vamos a tener ningún inconveniente, pero hay algunos que sí, ¿no? Que tienen terrenos sueltos, la presión es mayor y tenemos que trabajar con mucho cuidado porque si no pasa esto, chicos, ¿no? Si no pasa eso. Vamos a ver más adelante el procedimiento constructivo que se tiene que respetar para que no pase, pues justamente lo que estamos evidenciando en la foto. Bueno, aquí. En el caso de las calzaduras, entonces, vamos a tener empujes laterales, ¿ok? Que se van a presentar en un muro de contención. Entonces, se va a tener un empuje lateral de forma triangular, cuya magnitud de ese empuje de qué va a depender, chicos. Va a depender mucho del terreno, ¿ok? Entonces, va a depender de estos indicadores, ¿no? Del peso unitario del terreno, del ángulo de fricción del terreno, de la cohesión del terreno y también de la sobrecarga en el terreno vecino. Aquí vamos a identificar fuerzas estabilizadoras, como son pues la cohesión, el ángulo de fricción, y también vamos a identificar fuerzas desestabilizadoras, como es el empuje y la sobrecarga del vecino. Bueno, luego acá tenemos una fórmula, ¿no? Que va a ser importante en realidad para el diseñador, ¿no? Para cuando el tema de diseño y cimentación se tomen en cuenta. Como ven, los indicadores del terreno pues son bastante importantes dentro de esto. Entonces, si hay un ángulo de fricción, si el ángulo de fricción interna es menor, los empujes van a ser mayores. Luego también, si no hay cohesión del terreno, no, es decir, terrenos sueltos, también el empuje va a ser mayor. En el suelo gravoso de Lima pasa algo sui generis, ¿ya? Es granular y no debería, entre comillas, tener cohesión, pero tiene lo que llaman los especialistas una cohesión aparente que facilita la construcción de las calzaduras. Luego también cuando hay filtraciones de agua, la cohesión se pierde y el empuje también va a ser mayor. Ahora, en la norma ISO 050, en el ítem 5.55, habla de lo que es provisional, ¿no? Porque hemos dicho pues que las calzaduras, ¿no? Son estructuras provisionales, lo dice la norma. ¿Qué es provisional? Se refiere a obras con una duración no mayor a 2 años, ¿ok? Cuando hablamos de provisional. Recuerden que es provisional porque solamente queremos proteger el terreno vecino mientras estemos trabajando en las partidas de movimiento de tierras, básicamente, nada más. Entonces es provisional. Que se diseñan entonces y construyen para sostener las cimentaciones vecinas y el suelo de la pared expuesta. Tienen por función prevenir las fallas por inestabilidad o asentamiento excesivo. Las calzaduras están constituidas por paños de concreto que se van a construir horizontalmente, de forma alternada y progresiva. Esto lo vamos a ver mejor en el gráfico de las siguientes diapositivas. Y luego no se debe coincidir los paños entre dos filas horizontales. Algo así como lo que hacemos cuando asentamos ladrillos, ¿no? No coincide un ladrillo sobre otro ladrillo, sino que están entrabados, ¿no? A la mitad. El espesor del primer paño va a ser igual, el primero es igualmente al ancho de la cimentación que se va a calzar. Y luego se va incrementando. Entonces, el primero ya saben que es de 1 metro de altura, pero tiene el espesor de la cimentación. El siguiente anillo ya se va a incrementar en cuanto a esa profundidad en un 10% del paño previamente colocado. Luego las calzaduras son diseñadas para cargas verticales de la estructura que soportan y también para tomar las cargas horizontales del suelo y de los sismos también. Luego aquí está otro punto importante que les había mencionado ya en el último párrafo. Y lo voy a poner en un cuadrito para que no se olvide. Listo. La altura total de la calzadura no debe ser mayor a 5 metros. ¿Okay? En gravas arenosas densas con finos, ni mayor que 2 en el caso de arenas medias, ni mayor que 3 en caso de arcillas duras. Entonces la altura máxima sería 5 metros. Aquí tenemos un gráfico de un corte y una calzadura entonces. Miren acá indica, ¿no? Máximo 1,20 m de ancho y máximo 1 metro de altura. ¿Okay? Esto ha variado, como les dije, con respecto a versiones anteriores de la norma. Aquí vemos unos números, ¿ok? Entonces voy a graficar yo, por ejemplo, la calzadura 1,
voy a remarcar. Ahí está. Entonces tenemos 1, 2, 3 en lo que es el primer anillo, ¿no? Este es el primer anillo. ¿Qué significa? Que primero voy a tener que realizar las calzaduras número 1. Como ven, están alternadas, es decir, no están pegadas. Y antiguamente solamente se dejaba uno. Miren, ahora la norma es tan estricta que dice no, no solo un paño, tienen que estar separados dos. Ahí está. Después que hago las calzaduras número 1, procedo a hacer las calzaduras, pues, número 2. Ahí está. Ahí está. Luego hago las calzaduras número 2 y posteriormente las calzaduras número 3. Y luego estaría terminando ese primer anillo. Luego que termino el primer anillo, paso al segundo, ¿no? Y como les había comentado, y que dice la norma, ¿no? Que no deben estar pues una debajo de otra, sino tienen que estar alternadas. Y aquí voy a poner, ¿no? Por ejemplo, esta, la 5, está a la mitad de la 1 y la 2, ¿no? No está debajo una de la otra, ¿no? Para que haya un mejor agarre, porque lo que se busca, si bien es cierto, se van construyendo por segmentos, por anillos, pero igual lo que se busca es que sea una sola unidad, ¿no? Un solo muro, un gran muro de contención. Y luego en la parte de la izquierda tenemos cómo es en corte, ¿no? Aquí tenemos la cimentación vecina y luego tenemos los anillos. Lo que se dice la norma es que tiene que tener esto una inclinación de 10 grados con respecto a la horizontal. ¿Para qué? Por temas justamente de mejorar el agarre entre los diferentes niveles. Ahora en el acápite 39.2.7 de la norma de 050 jóvenes indica el procedimiento constructivo de las calzaduras. Entonces dice, se construyen en paneles alternados, ya hemos visto, ¿no? 1, 1, después el número 2, 2, 3, 3, etc. El primer anillo se excava por debajo de la cimentación vecina. Cada panel, es decir, cada calzadura, tiene una dimensión horizontal máxima de 1,20, un espesor igual al ancho, el primero va a ser igual al ancho, y una altura máxima de 1 metro. Ya se los había dicho en el corte. La excavación se encofra dejando una abertura superior para el vaciado del concreto ciclópeo. Claro, ¿cómo vaciamos, no? Si está pegadito, está debajo de la cimentación, se tiene que encofrar un poco más arriba para que el vaciado llegue justamente debajo de la cimentación. El concreto que se emplea es concreto ciclópeo. Ya ustedes saben que es concreto ciclópeo, ¿no? Es un concreto simple más piedra grande. En este caso, la proporción de cemento hormigón es de 1 a 10, resistencia mínima de 80 kilogramos y con adición de piedra grande de hasta 8 pulgadas. Esta piedra representa máximo el 30% del volumen total de la mezcla. La norma, miren, dice mínimo 80, ¿no? Yo en general he construido calzaduras de 100. Siempre en los proyectos especificados 100 kilogramos por centímetro. Luego de vaciado en su totalidad el primer anillo, se comienza a excavar el anillo inferior siguiendo el mismo procedimiento mostrado, pero cuidando siempre de aumentar el ancho, ¿no? Ya les he dicho que tiene que ser un 10% mayor de la altura del panel previamente colocado. Y que las juntas entre paños de 2 etapas consecutivas queden desplazadas medio paño para no coincidir. Eso también ya les he indicado. Luego, cada fila tiene un espesor diferente, de manera que se vaya aumentando el espesor conforme avance las profundidades. Otras consideraciones, ¿no? Para el diseño y construcción. El tipo de calzadura. Otras consideraciones, ¿no? Para el diseño y construcción. El tipo de calzadura. Okay. Su diseño y su construcción son responsabilidad de quién, del constructor de obra, chicos, quien debe contar para su diseño con un PRC. ¿Qué es un PRC? Un profesional responsable del diseño de sostenimiento. Un ingeniero civil registrado y habilitado por el Colegio de Ingenieros con experiencia en diseño de sistemas de sostenimiento. No, no es que cualquier ingeniero civil, tiene que ser uno especializado en diseño de sistemas de sostenimiento. Y cumplir con los siguientes aspectos como mínimo, ¿no? ¿Qué tiene que considerar para su diseño? Los empujes del suelo, las cargas de las edificaciones vecinas,
efecto de la variación de la humedad del suelo sobre cargas dinámicas, la disposición de los apoyos o puntales temporales. Y en las calzaduras, el constructor no debe permitir que éstas permanezcan sin soporte horizontal por un tiempo tal que permita la aparición de fuerzas no previstas en el cálculo que puedan producir el colapso de la calzadura. Entonces, claro, esto en realidad nunca pasaría si es que se hace unas calzaduras de manera correcta, ¿no? Pero si se hace de manera pues incorrecta y que no se haya tomado en cuenta, por ejemplo, ¿no? Que haya de repente una filtración cercana, entonces eso va a generar que el terreno se suelte, genere mayor presión y pueda producirse colapso en la calzadura también. Pero en una calzadura bien ejecutada no debería pasar eso. Luego, miren, en la norma, pues, en la norma se hace referencia, ¿no? La norma hace referencia a qué tipo de cimentación, a un cimiento corrido, ¿no? A un cimiento corrido. Los cimientos corridos, pues, en promedio tienen espesores de 50, 60 centímetros, ¿no? 70, pero, ¿qué pasa si tengo que calzar una zapata, por ejemplo? Una zapata aislada. Va a ser un poco más complejo, ¿cierto? Una cimentación corrida es un poco más sencillo. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda, jóvenes? Que se debe ir calzando con anchos no mayores a 1 metro. ¿Okay? Eso es lo que se recomienda hacer. Igual se podría presentar el caso de que tenemos que calzar una edificación vecina y que tiene una losa de cimentación también. Igualmente se recomiendan paños no mayores de 1 metro. Porque si no sería muy peligroso ya, paños mayores a 1. Vamos a seguir viendo el procedimiento. Miren, aquí tenemos algunas imágenes y como ven, miren, estas fotos son de normativas anteriores, ¿no? Miren la tremenda altura que tendrían las calzaduras. Miren la altura del hombre, ¿no? Son bastante grandes. Ahora solamente es máximo de 1 metro. 1 metro. Dice, el llenado del espacio excavado debe hacerse asegurando que la mezcla haya llegado a la parte superior del hueco. Claro, nos tenemos que asegurar que esta mezcla, como la calzadura llega hasta acá, tenemos que asegurarnos durante el vaciado que llegue, ¿no? Justamente hacia ese nivel. Vamos a ver en un video que les voy a mostrar más adelante, se ve mucho mejor esto para que lo puedan entender. ¿Qué se suele hacer? Este encofrado se suele hacer un poco más alto, ¿no? Con una pequeña inclinación, que aquí le he exagerado, para que el vaciado llegue justamente hasta esta parte superior. Este encofrado inclinado recibe el nombre de cachimba. Pero dice, generalmente se usa el encofrado, acá justamente está, en esta párrafo, en el segundo. Generalmente se usa un encofrado con la parte superior inclinada, de modo que el nivel superior esté más alto que el nivel superior del espacio a rellenar de la calzadura. A pesar de esta consideración, debe recordarse que el concreto tiene una retracción, por lo que debe considerarse la inyección de un mortero en la zona superior, ¿no? Por si se contrae el concreto. Luego, cada fila debe tener un espesor o una profundidad de manera diferente, de manera que se vaya aumentando el espesor. Bueno, esto ya lo hemos visto en la norma, pero igual es para reforzarlo. Recordemos que un muro de contención hecho sin refuerzo de acero, que son los muros de gravedad, que justamente representa a la calzadura, tiene un espesor variable, pudiendo llegar a un ancho equivalente al 50% de la altura del muro, ¿no? Todo lo que nos podemos ir profundizando en el terreno vecino. En el caso de las calzaduras, el muro se construye en forma independiente, segmento por segmento, y dentro de una altura mantenemos un espesor. Los coeficientes de seguridad para el volteo y deslizamiento son menores a los que usamos en un diseño normal. ¿Por qué? Porque les había dicho, ¿no?, que se construyen solamente de manera provisional. Entonces, en el diseño de la estructura, no solamente se debe verificar el factor de seguridad al volteo y al deslizamiento, sino también el valor de las presiones, pues, que ejerce el suelo. Porque el muro va a tender a girar, ¿no? Este muro va a tender a girar. Ahí está. Va a tender a girar y por lo tanto las presiones son variables, siendo común considerar una distribución trapezoidal. Entonces, más o menos va a ser algo así las presiones que se van a generar, ¿no? Trapezoidales. Ahí está. El constructor debe observar el comportamiento del suelo y la presencia de alguna filtración, ¿no? Pues generalmente las calzaduras se diseñan con factores de seguridad bajos, por lo mismo que son, pues, provisionales.
Debe considerarse apuntalamientos que pueden controlar cualquier imprevisto. Esto lo dice la norma, ¿no? Ya lo habíamos visto. Luego, las calzaduras son pues muros de contención y tienen desplazamientos laterales en la parte superior. En esta parte de aquí se van a presentar giros acá. Y deformaciones que son las que activan el empuje, ¿no? Y son las que originan una fisura o grieta de tracción en el piso vecino paralela a la calzadura. Se podrían originar, ¿no? No es que siempre se van a originar. Generalmente cuando de repente no se ha seguido adecuadamente el procedimiento constructivo, entonces este volteo va a generar una falla en la losa del vecino. Entonces, también es factible la ocurrencia de asentamientos verticales, sea por efectos de la retracción del concreto de la calzadura o por un mal llenado de algunos segmentos de la calzadura. Esto produce que en los muros del inmueble vecino, ubicados perpendicularmente a la calzadura, se puedan producir también fisuras diagonales, ¿no? Aquí no está, acá se pueden producir fisuras diagonales. Pero es cuando no se ha realizado adecuadamente la calzadura. Luego acá tenemos el Código Civil peruano, chicos, en el artículo 959, dice actos para evitar peligros de propiedades vecinas. El propietario, ¿no? Recuerden que les dije, ¿no? Que el residente tiene que ir a hacer un registro fotográfico de todas los terrenos colindantes. El propietario dice, una vez que va, ¿no? El residente, no puede impedir que en su predio se ejecuten actos para servicios provisorios de las propiedades vecinas, que eviten o conjuren un peligro actual o inminente. Pero, ahí está el gran pero, se le va a indemnizar si es que ocurrieran daños o perjuicios. ¿Okay? ¿No? Porque imagínense, pues, puede ser que el procedimiento no lo hagan adecuadamente, ¿no? Que de repente la mano de obra de la empresa constructora no sea la mejor, no se siga el procedimiento al pie de la letra y sí puede ocurrir lo que estamos viendo en la imagen, ¿no? Entonces, en ese caso sí se le va a indemnizar por daños y perjuicios. Pero si la calzadura entonces está bien diseñada y bien construida, estas fisuras van a ser, vamos a decir, mínimas, ¿no? Pasa mucho, chicos, que las personas que no son del mundo de la construcción, que no tienen la obligación de ser también, pero que desconocen completamente, se asustan mucho con cualquier fisurita, ¿no? Les habrá pasado a ustedes, ¿no? Tenemos conocidos o familiares que una pequeña fisurita se están asustando, ¿no? Pero no todas las fisuras pues tienen, eh, vamos a decir, no todas las fisuras tienen compromiso estructural. Hay algunas pues que es normal que el concreto se contraiga, es normal que se fisure un poquito, es normal. Otra cosa es que sea una gran grieta, eso ya es algo sí crítico, ¿no? Que compromete la estructura completamente porque va pues compromete todo el espesor de la estructura, eso sí. Entonces hay que saber justamente identificar eso. Entonces dice, si la calzadura está bien diseñada y está bien construida, las fisuras van a ser mínimas y no representan ningún daño estructural, debiendo ser reparadas por el contratista. Los daños importantes o las fallas ocurridas han coincidido siempre con anchos o espesores de calzaduras ineficientes, insuficientes o con filtraciones de agua, ¿no? Eso pasa generalmente. Y luego, ahora vamos a ver la siguiente. En este caso tenemos, miren, una calzadura en planta y aquí tenemos una calzadura en corte, ¿no? Bueno, estas líneas rojitas, chicos, son lo que en la anterior versión de la norma indicaba, ¿no? Que se tiene que colocar varillas corrugadas para mejorar la unión entre los diferentes, pues, anillos. Pero ahora ya no es así, ¿ok? Pero igual sigue siendo válido todo lo demás que voy a indicar, ¿no? Solamente ya no es obligatorio los aceros. Entonces, en este caso tenemos pues ahí que vemos dos fuerzas, ¿no? Fuerza de empuje y fuerza de fricción. En este caso, la fuerza, el terreno va a generar pues fuerzas de empuje que se va a equilibrar con la fuerza de fricción que estamos viendo ahí. Esa fuerza de fricción, chicos, es un porcentaje del peso de la calzadura, ¿ok? Y ese porcentaje es el tangente delta que estamos viendo ahí.
Entonces, ese tangente delta va a ser igual a 0.55, como lo estamos viendo, si el material que pasa por la malla número 200 es menor a 5%. Igualmente será 0.35 si el porcentaje que pasa por la malla número 200 es mayor a 12%. Y 0.45 si el porcentaje que pasa a la malla número 200 es mayor que 5 y menor que 12%. Bueno, estos son algunos indicadores que tiene que tomarlos en cuenta el profesional responsable del diseño, ¿no? Para sus cálculos. Muy importante, pues, el tipo, pues, ¿no? Los indicadores que tienen que ver, pues, con el suelo, básicamente, ¿no? Coeficiente activo, pasivo, en reposo, coeficiente activo dinámico, coeficiente de fricción, tiene que tomar en cuenta para el diseño. Aquí nos vamos a quedar, jovencitos, y van a tomarse su break de 10 minutos. Chicos, ¿qué tal? Vamos a continuar. ¿Me confirman, por favor, que están? Sí, Miss. Ok, chicos, gracias. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Ahora les voy a compartir un video. Ahí está. Profundas, ya sean por semisótanos o sótanos, debemos realizar obras provisionales como lo son las calzaduras, para poder soportar las estructuras vecinas o las veredas o pistas que estén cerca al terreno donde vamos a excavar. ¿Pero qué es una calzadura y cómo se construye? Ese es el tema de este video. Empezaremos con explicar qué es una calzadura. Una calzadura es aquella obra provisional de concreto que se construye debajo de los cimientos de las viviendas aledañas para que pueda transmitir el peso de esa estructura hasta la parte más profunda. Pero también nos ayuda a soportar los esfuerzos horizontales que va a ejercer la vivienda en el terreno. De esta forma estaremos evitando que ocurra cualquier tipo de derrumbe. Las calzaduras se han creado hace años. Tenemos obras emblemáticas como el Banco de la Nación o el Hotel Marriott, que tuvieron sótanos, los cuales fueron construidos con la ayuda de calzaduras. Pero también tenemos recuerdos muy tristes, como en el caso de Gamarra, aquí en Lima, que se ocasionó un derrumbe por construir mal las calzaduras. Para evitar que esto ocurra en tu proyecto, hoy te explico el proceso, el paso a paso de cómo construir calzaduras en esta obra en la cual nos encontramos. Para complemento de este video, te voy a dejar en la descripción y también en las tarjetas el video que preparé, donde explicamos cómo es el proceso de construcción de una calzadura en base a los planos que nos habían entregado. Hemos descubierto algunos errores y vas a verlos en ese video. Paso número 1, trazado de las calzaduras. El primer paso es muy importante y es el trazo de las calzaduras. Para realizar esta actividad vamos a apoyarnos de los planos, de una wincha y de un spray. Como vemos aquí en los planos, tenemos la secuencia de las calzaduras, la distancia que tiene de un tramo con respecto al otro, y todo esto vamos a graficarlo en todo el contorno de la edificación. Después de haber trazado las calzaduras de acuerdo a su distanciamiento, lo que tenemos que hacer ahora es colocarle un número o una letra de acuerdo a lo que nos dice el plano. Por ejemplo, esta calzadura es la calzadura número 1, es la calzadura número 1. Y esta calzadura de aquí es la calzadura A. Entonces, de esa forma ya sabemos qué calzadura nos toca vaciar hoy y podemos hacerle un seguimiento. Paso número 2, excavación de las calzaduras. Bueno, la etapa de excavación comienza incluso antes, cuando estuvimos haciendo la demolición de la vivienda. Aprovechamos la máquina grande para poder hacer la excavación central, dejando una separación de las viviendas vecinas 1 metro en ambos sentidos, también con la vereda.
Y con ayuda de un mini cargador hemos comenzado a entrar puntualmente a las calzaduras, hasta el límite de la propiedad. Ya excavar debajo de la cimentación lo hacemos de forma manual, con ayuda de un pico, lámparas, armamos una cuadrilla y comenzamos a hacer esa excavación puntual en cada calzadura. Paso número 3, encofrado. Para el encofrado de las calzaduras nosotros tenemos paneles, con los cuales se nos va a hacer mucho más rápido poder encofrar y desencofrar las calzaduras porque ya las tenemos armadas. Si no tienes paneles puedes usar también tablas, armar un recuadro de acuerdo al tamaño de la calzadura y encofrarlos con ayuda de puntales, y le decimos muertos, que son soleras que van en la parte baja, con las cuales nos ayudamos para acuñar cada panel, para que de esta forma la presión del concreto no los empuje. Hemos fabricado un embudo de madera que tiene en la parte superior el ancho de la pala del mini cargador y en la parte inferior el ancho de la calzadura. ¿Con qué fin? Con la finalidad de poder recepcionar el concreto que vamos a vaciar posteriormente. Paso número 4, vaciado de concreto en las calzaduras. Recordemos que debemos plomar bien estas calzaduras, ya que después de la calzadura se vendrá nuestro muro de contención y de ser que la calzadura esté inclinada nos va a afectar en su encofrado. La dosificación que vamos a usar para obtener la resistencia que nos indican en los planos, que es de 100 kilogramos por centímetro cuadrado, es de 10 bolsas de hormigón por una bolsa de cemento. Nos vamos a ayudar de baldes con los cuales vamos a controlar esta dosificación. Debemos armar una cuadrilla que pueda responder a la secuencia del vaciado. En esta ocasión nos vamos a apoyar del mini cargador para poder llevar el concreto desde el tronco hasta el lugar de la calzadura. Durante el proceso de vaciado podemos ir recolectando las piedras grandes que vamos a ir excavando. En algunos terrenos, como en este, vamos a encontrar gran cantidad de piedras grandes, pero esto no va a ocurrir en todos los terrenos. Si en tu caso no tienes esta ventaja, puedes o tienes que comprar piedras grandes de aproximadamente 4 o 6 pulgadas, de acuerdo a lo que te dice el plano. La cachimba es ese triángulo que se forma por el embudo que hemos realizado para poder hacer la mezcla, que también nos ayuda para asegurarnos que el concreto de la calzadura se junte con el concreto existente de la cimentación vecina. Después de construir la cachimba se va a tener que demoler, pero el beneficio que nos deja es que la estructura que queremos aportar se va a encontrar pegada o junta al concreto nuevo. Muy bien. Ahí termina esto. Bien, chicos, esto es para que complementen lo que hemos visto en la parte normativa, descriptiva. Un momento. Listo, chicos. Ahora vamos a ver otro tipo de sostenimiento de tierras, que sería estructuras de sostenimiento ancladas. Como les había comentado al inicio, era lo que actualmente pues se está utilizando mayoritariamente en nuestro país para el método de sostenimiento de taludes en el ámbito de las edificaciones. Entonces, ¿cómo son? Son muros de concreto armado. Entonces, aquí está el muro de concreto armado, miren, que sirve de contención al terreno y a la vez son muros perimetrales del sótano. Se caracterizan ¿por qué? Porque estos muritos de concreto están anclados, ¿con qué? Con unos cables, como ven aquí, con unos cables de acero, al terreno vecino, ¿no? Porque este es el vecino, el terreno del vecino. A través de cables postensados con lechada de cemento, ¿no? Aquí, como ustedes ven, hay un bulbo, ¿no? Que está conformado por lechada de cemento, que forman un bulbo en el extremo. Entonces, luego, al ser tensados, estos cables
van a generar en el terreno vecino pues una fricción que va a originar la estabilidad del terreno durante los trabajos de movimiento de tierras. Estos cables tienen aproximadamente 15 metros, pero va a depender en realidad del terreno vecino, ¿no? Podrá tener 15, 20 metros, 22 metros, dependiendo del diseño. Otra cosa importante, allá, es esto de cables. Dice aquí, a través de cables postensados. También puede ser a través de cables pretensados. ¿Qué significa postensados, chicos? Que estos cables se están tensando posterior al vaciado concreto del muro, ¿ok? Pero también es posible que los cables se tensen antes del vaciado del muro. Entonces también puede ser cualquiera de los dos casos. Pero el más un poquito más utilizado es el post-tensados, ¿ok? Pero también es posible con pre. Luego, en caso la estructura de sostenimiento requiere el uso de anclajes, muros anclados, pilotes anclados, soils, en este caso va a tener el nombre de sostenimiento anclado. Eso se refiere a la norma de 0,50. Luego, en esta imagen se muestra un colapso que hubo, chicos, en una edificación, en parte de una edificación, ¿no? Por ejemplo, este es el condominio, ¿no? Este es el condominio, un condominio que estaba en Surco Viejo, ocurrió en el año 2018, recuerdo clarísimo, porque fue más o menos, ¿no?, unos 2 años antes de la pandemia, que era la constructora Serna, es la que estaba realizando los trabajos, ¿no? Aquí, ¿no? Estaba realizando los trabajos aquí, para un futuro condominio. Y mientras estaba realizando los trabajos de sostenimiento de tierras, es que parte, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí, en esta parte estaban, esto que está aquí, ¿no? Esta edificación que está acá, pues ya derrumbada, estaba justamente formada parte del conjunto de viviendas vecinas, ¿no? Que era su zona se llama de gimnasio, ¿no? Su zona de estar, su zona de gimnasio, se vino abajo con los trabajos que se estaban realizando de manera adyacente la constructora Serna, ¿no? En la parte vecina. Luego de ese colapso, la norma E050 cambia, incorpora sistemas de sostenimiento anclado, ¿no? Es una normativa más exhaustiva. Bueno, aquí vamos a ver qué es el muro anclado típico, ¿no? Se va a ir anclando el terreno vecino, chicos, ¿no?, por anillos. Igualmente acá se va a trabajar por anillos, ¿no? En este caso tendría un anillo, 2 anillos, 3 anillos, 4 anillos. Ahí está. En cada anillo se va a ir anclando los cables, ¿no? Para ir realizando el sostenimiento. O sea, voy anclando el primero, voy avanzando igual. Escavo hasta este nivel y procedo al anclado del segundo cable. Luego escavo hasta el tercer nivel y procedo al anclaje y así sucesivamente, ¿no? Tengo que ir trabajando, pero previamente habiendo hecho los anclajes. Y aquí en la imagen de la derecha se observa, ¿no? Se observan los muros con los respectivos anclajes. Digo, este método aplica en suelos de buena resistencia sin nivel freático. O sea, ese es el ideal, pero igual se pueden utilizar con niveles freáticos altos, ¿no? Hemos visto nosotros, recuerden, mostré un video donde, ¿no?, el nivel freático era alto, pero con una bomba se estaba sacando, obviamente, el armónico. Se construye nivel por nivel, como les he dicho, es decir, anillo por anillo. Posibles movimientos relativos propios del proceso constructivo que podrían producir agrietamientos por deformaciones excesivas en estructuras vecinas, pero recuerden, si está igualmente bien hecho el diseño de los muros anclados y el procedimiento, no tiene por qué pasar ningún inconveniente. Aquí tenemos más fotos del muro anclado típico, pero aquí vemos unas fotos, ¿no? Unas fotos complementarias. Dice, el acabado de los muros se puede dar de 2 tipos. El convencional, que es este, ¿no? ¿Cuál es el convencional? Es hacer el muro, ¿no? Primero escavo, luego procedo a hacer el encofrado, pero antes del encofrado tengo que colocar el acero, luego el encofrado y el vaciado de concreto. En este caso, es otra forma de poder realizar, que es a través de shotcrete, que no es otra cosa que concreto lanzado. Entonces, armo el acero, ¿no?, y procedo a colocar el shotcrete. 2 posibilidades entonces. Luego tenemos el muro pantalla, ¿no? Algunos alumnos se confunden en el término, ¿no? Confunden muro pantalla con muro anclado pensando que son la misma cosa, pero en realidad son diferentes, chicos, ¿ok? Miren, el muro pantalla lo tenemos aquí, justamente. Dice,
En este caso, ¿cuál es la diferencia con el anterior? Es que primero se construye el murito que estamos viendo y luego se produce la excavación masiva. Entonces, primero construyo el muro y luego procedo a hacer la excavación, ¿no? Excavación. Un momentito. Muy bien. Entonces, primero se construye el muro y luego se realiza la excavación masiva. ¿Ok? Es un método, vamos a decirlo así, más seguro, ¿no? Más seguro, solamente que, como todos los métodos, tienen sus ventajas y desventajas, ¿no? Requiere un equipo especial para poder hacer justamente esta perforación del ancho del muro, ¿no? Que en promedio puede ir, pues, 50 centímetros aproximadamente. Son maquinarias especiales que se van a requerir para hacer este trabajo, pero es mucho más seguro que el otro. Se ahorra tiempo, entonces, en la excavación masiva, prácticamente no tenemos excavación manual. Nos permite usar menos anclajes porque ya tenemos un elemento de contención que sería el muro. El proceso de ejecución es más seguro que los muros anclados, así es, ¿no? Solamente la desventaja sería pues el costo de los equipos básicamente para hacer esta perforación. Me parece que más adelante les he puesto una diapositiva mostrando un poquito más eso ahorita. Vamos a ver la siguiente, sobre. Entonces aquí tenemos un muro de contención típico y acá tenemos un muro pantalla. En un muro de contención típico, entonces primero tenemos pues que excavar, tenemos que perfilar y ya luego construimos el muro, ¿no? Pero en un muro pantalla procedemos a hacer la excavación, ¿no? La colocación del enmayado y el vaciado del muro y después procedemos a la excavación. Ahí está. Sí, creo que les he colocado más adelante. A ver, sí, les he colocado una imagen. Ya. Muro pantalla típico, entonces continuamos. De acuerdo al Código Técnico de Edificación de España, se denomina pantalla a los elementos de contención de tierras que se emplean para realizar excavaciones verticales en aquellos casos en los que el terreno no serían estables. ¿Okay? Se construyen desde la superficie del terreno previamente a la ejecución de la excavación y trabajan fundamentalmente estos muros a flexión, ¿no? Como una losa, pero en vertical. La pantalla cumple una labor estructural de contención de tierras, es decir, el muro, ¿no? Y de impermeabilización, pero no puede considerarse un elemento totalmente terminado ni absolutamente impermeable, dadas las características intrínsecas del material y del proceso de ejecución. Entonces, resumiendo, se ejecutan previamente la excavación, tienen un empotramiento, el cual depende del tipo de terreno, altura libre, hay todo un cálculo que se tiene que realizar. El empotramiento de la pantalla, es decir, del muro, en general es indispensable para su estabilidad, constituyendo en ocasiones el único elemento que va a proporcionar y siendo el peso propio de la pantalla un factor de influencia muy escasa o nula. Y aquí, chicos, les he colocado una imagen un poquito resumiendo esto, ¿no? Entonces, primero se construye el muro, entonces necesito, pero maquinaria para poder realizar esa excavación justamente que corresponde al ancho del muro, ¿no? Que en promedio pues tendrá 50 centímetros de ancho por el paño que se va a realizar. Entonces, ¿qué equipos necesito? En este caso necesito bivalvas y necesito hidrofresas para poder hacer esa excavación, no tan angosta, vamos a decirlo así. Luego vamos a proceder a colocar la armadura, ¿no? Se procede a colocar la armadura una vez que ya llegue al ancho mínimo necesario del muro. Se procede a colocar el acero mediante la ayuda de una grúa y luego procedo al vaciado, ¿no? Al vaciado. Y como ven, se van realizando en paños alternados también. Entonces culmino este, procedo con el otro, pero nunca de manera continua. Miren, por más que sea de un espesor reducido, ¿no? Porque estamos hablando de 50 centímetros de ancho, nada más. Luego tenemos una variante parecida al muro pantalla, que es el cut and cover. Se usan pantallas, ¿no? Aquí están, se usan pantallas. Y la superestructura, en este caso estoy construyendo no la losa, construyo los muros, la losa, y después procedo a la excavación, ¿no? Después procedo a la excavación.
Igualmente, como el muro pantalla, es mucho más seguro que los muros pues anclados. Es muy utilizado en minería, todavía no en edificaciones. ¿Por qué no? Sería bueno que lo implementen, ¿no? Aquí está. Entonces es el proceso inverso, vamos a decir así. Muros anclados, acá hay algunas imágenes, entonces aquí tenemos, miren, este es un anillo, ¿no? Que se ha culminado, ya los muros están, los paños están anclados, tensados, y se procede a la culminación de la colocación de este acero, ¿no? Del acero vertical del muro inferior, y luego acá los obreros están colocando ya el encofrado y posterior vaciado, que se tiene que originar. Acá hay un detalle, ¿no? Aquí tenemos el cable. Entonces este cable, si es tensado ahí, ahorita, en ese momento, va a ser pretensado, porque va a ser tensado antes del vaciado del concreto. Y si es tensado después del concreto, va a ser llamado posttensado. Luego aquí tenemos algunas imágenes del proceso de realización de muros anclados, ¿no? Como ven, igualmente no son paños, son paños que están intercalados. Algunos están en excavación, perfilado, ¿no? Están perfilados, colocación de lechada, otros ya están en el proceso de colocación de encofrado y posterior vaciado de concreto. Aquí estamos en un proceso de colocación del encofrado, ¿no? Generalmente como estos paños suelen ser modulares, tienen el mismo tamaño, entonces se aprovecha el encofrado utilizado, ¿no? Se desencofra uno y se procede a encofrar el siguiente. Aquí tenemos un paño 1, un paño 2, no están juntos, ¿no? Están alternados siempre. Igualmente, entonces aquí se ve que es contra el terreno, ¿no? Está el acero contra el terreno y están procediendo, en este caso están culminando con el armado del acero y ya posteriormente continuarán con el encofrado. Aquí observamos, ¿no? Los cables. En este caso están con un equipo que es la perforadora, ¿no? La perforadora, esta perforadora sirve para, justamente como su nombre lo indica, para perforar el terreno, para poder embeber los cables de acuerdo al diseño. Aquí tenemos un sótano con este sistema de sostenimiento que, como les dije, actualmente es la tendencia en edificaciones. Ya cuando ustedes vayan a visitar las obras, que en construcción 2 van a tener que ir a obras, no como ahora, ¿no? Ahora ustedes consiguen un expediente, pero en construcción 2 van a tener que conseguir el expediente, pero de una obra en ejecución, ¿ok? De una obra en ejecución, entonces van a poder ir y ver, ¿no? Que la tendencia justamente, si están en sótanos, van a ver esto, ¿no? Van a ver los muros anclados, y luego ya el desarrollo de las partidas de cimentación. Bueno, aquí tenemos igualmente otra vista. El muro. ¿Cómo se construye? Vamos a ver un resumen. Dice, para construir un muro anclado se usa un taladro especial, ¿no? Justamente el que está en imagen 1, llamado perforadora. Esta perforadora excava hasta la profundidad indicada en los planos, porque hay unos planos, ¿no? Ya de diseño de estos muros. Podrá ser 15 metros, 20 metros. Y luego se va a introducir, pues, los cables, ¿no? Los cables. Luego dice, cuya longitud será la necesaria para soportar los empujes pasivos y activos del terreno, incluidos el peso de la edificación. En esta perforación se va a introducir el acero que posteriormente se va a tensar. Antes de eso se tiene que rellenar con un concreto en la parte final del acero, ¿no? Llamado bulbo. El concreto y este acero van unidos por fricción, y el acero, cuando es tensado, una vez endurecido, este concreto va a quedar fuertemente anclado al terreno. Los anclajes quedan presionando el muro contra la tierra, no hay peligro de que llegue a caerse el muro. Luego, cuando el muro esté estabilizado y tensado, se vuelve a excavar otra profundidad segura y se va a repetir el proceso en el anillo inferior. Entonces, bueno, aquí tenemos en la primera imagen la perforadora haciendo justamente la perforación. Y bueno, aquí ya la colocación de los anclajes, ¿no? Se está asegurando los anclajes al terreno. La colocación de los anclajes, ¿no? Se está asegurando los anclajes al terreno.
Y aquí tenemos resumido las etapas del proceso. A ver, entonces, primero el corte y perfilado del terreno. Siempre se empieza de arriba hacia abajo. Luego, la colocación de la armadura. Luego tenemos el encofrado del muro. Y por último, tenemos el vaciado de concreto. Aquí, jóvenes, en el 1, no se ve muy bien en la foto, pero están ya los muros, está el cable también aquí, ¿no? Entonces, corte perfilado, pero aquí ya también se han anclado los cables también, ¿no? Una vez ya terminado este proceso es que se procede a colocar la armadura, por cierto. Y aquí está el resumen del tensado, ¿no? Entonces, una vez que se realiza el vaciado del concreto, en este caso se procede al tensado de los cables. Puede ser también desde esta etapa, ya les dije, ¿no? Aquí también se puede tensar, o no, pero en este caso se ha tensado después. Entonces se coloca una gata hidráulica y se procede a hacer el tensado del acero. Y aquí ya tenemos el muro anclado terminado. Acá hay un videíto, pero ya esto lo van a ver ustedes, jovencitos, porque es muy interesante, ¿ok? Para los que quieren profundizar con el procedimiento, puede revisar este video y lo va a tener a mucho más detalle, pero sí dura sus 12, 15 minutos más o menos. El muro se construye entonces en paños independientes, alternados, con excavaciones parciales. Se encofra y se arma un paño y luego se procede a anclar el paño. Al terminar la primera fila, se pasa al segundo anillo. Eso ya les he comentado. Esto también es importante, chicos, ¿no? Los paños son normalmente de 3 metros de altura por 4,50 o 5 de largo. Y los fierros verticales y horizontales sobresalen hacia abajo, hacia los costados. Eso quiere decir, pues, que como va a haber un muro al costado, ¿no? A los costados, y va a haber otro muro abajo, entonces cuando se hace el armado del acero tengo que dejar las mechas, no tanto para los muros de los costados como para el muro de abajo, sino cómo se amarran los aceros. Luego, esto también es importante. Cuando hay una construcción al costado es peligroso hacer una excavación de 5 metros. Pues. Entonces, lo que se recomienda es hacer la primera fila con longitudes menores, máximo de 2,50, solo la primera fila, ¿no? Por cuestiones de seguridad. Luego van a haber casos que hay columnas integradas. En este caso, igual se tiene que tomar en consideración las mechas, vamos a llamarlo así, que vamos a dejar para poder empalmar adecuadamente con el elemento estructural que se encuentra. Bueno, y aquí nos vamos a quedar entonces, y esto culminamos mañana. Muy bien, jovencitos, aquí nos quedamos. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde, entonces. Cuídense mucho. ¿Yadi? Ya bueno, entonces no me contesten ahí con las preguntas. A ver, profesora, para la P2, PC2 será metrados. La PC2, como todas las PCs Darwin, y como todas las evaluaciones del curso, tiene parte metrados y parte de teoría. Sí, así va a ser, parte teoría y parte metrados. Recuerda que la próxima clase vamos a ver columnas y metrado de columnas. Esa es la semana 10. Luego la semana 11 también vamos a tener clase y metrados. Y ya la semana 12 me parece que es su P2. Nos vemos, chicos. Gracias. Nos vemos. Miss Carla, ¿me lo ves escuchar? ¿Aló? Recién. Ay, gracias a Dios. Disculpe. Miss, una consulta. ¿Le podría pedir